¿Puede la Fed hacer frente a la inflación por el lado de la oferta? La respuesta es que sí, destruyendo la demanda y poniendo la economía en una recesión muy severa. Hay algo más que está pasando, y es que todo el sistema monetario internacional es impulsado no por la Fed, sino por tus dólares, por el dinero que los bancos se prestan entre sí para que puedan apoyar sus balances y prestárselo a los clientes o ofrecer transacciones a los clientes, si las quieren. Las principales transacciones que tienen los pesos pesados son de aproximadamente $1 cuatrillón en derivados, opciones, futuros, contratos a plazo, swaps y swaptions. Podría seguir y seguir. Por cierto, para aquellos que no estén familiarizados con el término, $1 cuatrillón son 1,000 billones. Así que tenemos alrededor de $1 cuatrillón o 1,000 trillones de dólares en derivados. Todo esto, casi todo, tiene que estar respaldado por garantías. Yo podría decir, si soy un fondo de cobertura y tú eres Morgan Stanley, te llamo y te digo, Addison, quiero $5,000 millones en un swap de capital liquidado en efectivo, que es básicamente una cesta derivada de acciones, y así puedo comprar y vender acciones todo el día hasta $5,000 millones, pero será nocional. Es decir, me pagarás las ganancias o las pérdidas y los dividendos, pero en realidad no poseo las acciones. Solo tengo un swap de $5,000 millones contigo. Y luego, tal vez, compres las acciones y cubras tu posición. Bien, lo harás por mí si soy un fondo de cobertura lo suficientemente grande, o un fondo soberano, o una institución, o lo que sea. Pero quieres una garantía. No tengo que darte $5,000 millones de garantía. Solo tengo que darte lo suficiente, algo de base y las pérdidas a precio de mercado. De esta manera, si pierdo dinero en el acuerdo, te daré esa cantidad de garantía consignada hasta el momento en el que lo cerremos. Debido a esto, la garantía es la clave de toda la estructura de cuatrillones de dólares que he descrito. Lo que puede ser una buena garantía, básicamente son los valores. Pero ahora estamos en una etapa en la que los bancos, los fondos de cobertura y demás se están poniendo nerviosos y están sospechando sobre el crédito de los demás. Estos son los primeros signos de una crisis de liquidez global, que es diferente de una recesión y diferente de la llamada crisis financiera, que es más vainilla. La crisis de liquidez es cuando te preparas para apagar las luces. Por lo tanto, ¿qué es una buena garantía? Bueno, solía ser un montón de cosas, pero hoy en día, los bancos están diciendo los unos a los otros, o a sus clientes, que no les valen sus empresas, ni tampoco sus estúpidas hipotecas. Ni siquiera les valen los bonos del tesoro a más de 2 años. Quieren bonos del tesoro a 2 años, incluso algo con menos tiempo, como las letras a 6 meses, a 4 semanas, o incluso letras a 30 días. Es decir, una forma lo más líquida posible de garantía. Bueno, está bien. En primer lugar, hay una escasez de todo esto. Hay una escasez de garantías y los bancos están desesperados por apuntalar sus balances o activos. Tenemos que conseguir algunas letras del tesoro. Así que están pujando por ellos a precios que producen rendimientos al vencimiento más bajos de lo que la Fed te dará sin coste alguno. Si yo soy un banco y puedo llamar a la Fed, y la Fed me da algunas letras del tesoro, y yo les doy el dinero en efectivo en virtud del acuerdo que hemos firmado, y la tasa de interés sobre el efectivo es la que sea, ¿por qué iba a salir al mercado y pujar por una letra del tesoro que me paga menos de lo que la Fed me dará por una llamada telefónica? ¿Por qué lo harías? La respuesta es porque necesitas la letra. En otras palabras, no necesitas un balance ampliado. No necesitas más crédito de la Fed. Necesitas esa letra para ignorarla como garantía en ese cuatrillón de dólares de derivados. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo puedo obtener una letra si soy Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Unicredit, Barclays o cualquier otro? Necesito dólares. Las letras están denominadas en dólares, así que si quiero comprarlas, tengo que conseguir dólares. Por esto existe esta enorme oferta de dólares, ya que se pueden utilizar para comprar los valores del tesoro y así ignorar esta garantía, para apuntalar el balance. Esto es lo que está sucediendo detrás de la cortina. Es la fontanería. Por eso el dólar es tan fuerte a pesar de que todo,
sobre la economía de Estados Unidos sea débil. Es decir, la recesión, la depresión a largo plazo, los déficits comerciales, la disfunción política, el borde de la guerra civil, todo es malo. Pero si yo soy el Deutsche Bank, necesito dólares para comprar letras del tesoro y así poder apuntalar mi balance. Por lo tanto, en este sentido, el dólar está divorciado de los fundamentos que generalmente respaldan la moneda fiduciaria. Correcto, completamente divorciado. Se puede decir que lo ha estado desde 1971, pero con una buena gestión. Ya sabes, Henry Kissinger y el acuerdo del petrodólar, James Baker con el acuerdo Plaza y el acuerdo de Laws-Bill, Alan Greenspan, el maestro. A todo esto hay que sumarle el buen crecimiento durante los años 90. Además, y a pesar de que todo esto, en el momento Clinton, tuvimos una de las expansiones más largas y fuertes de toda la historia de Estados Unidos. Esa es la buena noticia, junto con una inflación muy baja. Realmente no he visto mucha inflación hasta hace poco, en el último año, que es cuando ha sido diferente. Desde 1982 hasta 2021, sencillamente no había mucha inflación. De hecho, hubo un poco de deflación. Hay escasez de energía debido a la política energética de Biden. Hay estantes vacíos, rupturas de la cadena de suministro, cuellos de botella en el puerto de Los Ángeles. No hay suficientes camioneros y los precios tan altos del combustible se transmiten. Es decir, al final del día, todo llega por camión. Podría venir en barco o en tren, pero en algún lugar de esa cadena de entrega, en esos canales de transporte, hay un camión y funcionan con diésel. Cuando sube el precio del gasóleo, sube el precio de todo lo que hay dentro del camión, porque hay que incluir los costes de entrega en el coste del producto. Eso es lo que ocurre por el lado de la oferta. La inflación por el lado de la demanda, lo que se llama la inflación por atracción de la demanda, es sobre todo psicológica. A los consumidores se les mete en la cabeza que los precios están subiendo por la razón que sea. Tal vez realmente estén subiendo y se extrapole lo que he dicho antes, o tengan otras razones para creerlo. Lo que entonces hacen es tirar de la demanda hacia adelante. Y yo viví esto en los años 70, porque es lo que estuvo sucediendo en la década de 1970. Si querías comprar una nevera, un coche, un traje nuevo, ropa o lo que fuera, lo que hacías era decir, ¿sabes qué? Creo que mejor lo compro ahora mismo, porque si espero 3 o 6 meses, va a estar mucho más caro. Y es lo que hacía. Pero con eso, lo que estás haciendo es tirar de la demanda hacia adelante, y así se alimenta de sí misma. Los precios están subiendo porque hay más demanda. Posiblemente esto se tenga que combinar con los colapsos en la oferta. Es entonces cuando los precios suben y se valida la narrativa. Sería algo así como decir, oh mira, te dije que los precios iban a subir. Mejor será ir a comprar más. Y esto se alimenta de sí mismo. Aún así, son muy diferentes. Respecto a la Fed, una cosa es decir que la Fed no puede hacer nada sobre la inflación de la oferta, si eso es lo que es. Es decir, por supuesto los precios son más altos, por lo que es inflación por cómo la medimos. Pero, ¿es una inflación real o es solo un problema logístico? Independientemente, la Fed no puede hacer nada al respecto. La Fed no perfora en busca de petróleo, no conduce camiones, no pilota barcos y no trabaja con maquinaria agrícola. No pueden hacer nada al respecto. Pueden hacer algo sobre el lado de la demanda, ya que se está destruyendo a sí misma. La cuestión es que estamos en una situación. Por cierto, no estamos en el camino de la inflación de la demanda todavía. En los años 70 también comenzó por el lado de la oferta con el embargo de petróleo árabe en 1973. Luego hubo un segundo embargo en 1979 a los iraníes. Estos colapsos de la oferta fueron los que se volcaron en el lado de la demanda, para luego, simplemente, adquirir vida propia. No estamos en ese punto todavía, aunque nos estamos acercando peligrosamente. Definitivamente nos acompaña desde el lado de la oferta. Todavía no ha afectado a los consumidores. De hecho, los consumidores están haciendo un esfuerzo. Es decir, se dice que la cura para el aumento de los precios del petróleo es el aumento de los precios del petróleo. En otras palabras, si el precio sube, la gente conducirá menos, o si pierde su trabajo, puede que no conduzca en absoluto. Por lo tanto,
Hay otra forma de que bajen los precios, y es que los precios altos destruyen la demanda por sí mismos, lo que se traducirá en precios más bajos. Y eso es lo que estamos viendo. Hemos visto bajar un poco la inflación. Sé que fue más alta de lo que mucha gente esperaba a partir de mediados del año pasado, pero ahora está empezando a bajar un poco. Aún así, el lado de la demanda aún no se ha prendido fuego, y la Reserva Federal puede hacer algo al respecto. En otras palabras, puede destruir la demanda. ¿Y cómo lo hacen? Pues subiendo los intereses. ¿Y qué ocurre? Que las tarjetas de crédito suben, las tasas hipotecarias suben, la compra de nuevas viviendas se ralentiza, la financiación de automóviles o las tasas de leasing suben, por lo que la gente deja de comprar coches nuevos, etc. Si haces esto lo suficiente, puedes destruir la demanda, pero es a un coste muy alto. Porque, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo la economía en recesión. Entonces, ¿puede la Fed hacer frente a la inflación por el lado de la oferta? La respuesta es que sí, destruyendo la demanda y poniendo la economía en una recesión muy severa. Por lo tanto, buena suerte. Están entre la espada y la pared, pero tienen que hacer algo, porque puede tardar mucho tiempo en arreglarse el lado de la oferta o en ser aplastada la demanda tan fuertemente que se arregle sola. Y aún así, conlleva un precio muy alto. La Fed está haciendo esto último. Es un instrumento contundente muy imperfecto, pero están destruyendo la demanda actualmente. La cuestión política es, ¿sabe la Fed lo que está haciendo? La respuesta es siempre no. Nunca saben lo que están haciendo. Fingen que lo saben, dicen saberlo, pero en realidad no. ¿Entienden lo que acabo de decir? En realidad tampoco. Así que, ¿qué van a hacer? Van a seguir subiendo los tipos, porque tienen que aplastar la inflación. Paul no quiere ser recordado como el nuevo Arthur Burns o William Cheney Martin. Quiere ser recordado como, si acaso, el nuevo Paul Volcker. Y eso es lo que hizo Volcker. Dejemos a un lado si ese fue realmente el problema, pero eso es lo que hizo. Así que Paul va a seguir subiendo los tipos y puede que suban 75 puntos básicos en septiembre. Lo harán de nuevo en noviembre y otra vez en diciembre, hasta 2023. Entonces podrías decirme, espera un segundo, Jim. Dijiste que estamos en recesión y que el desempleado va a empezar a subir y que hay destrucción de la demanda, debido a los tipos de interés más altos, lo que puede resultar en caídas en el precio de la vivienda y que la inflación podría enfriarse. Entonces, ¿por qué la Fed está subiendo las tasas creando debilidad? Y la respuesta es porque no lo entienden. Siempre son los últimos en enterarse y son muy políticos. No dejes que nadie te diga que la Fed no es política. Por lo tanto, tenemos una situación en donde la inflación viene del lado de la oferta, pero la Fed no puede hacer mucho al respecto. Puede destruir la demanda, pero eso nos llevará a una recesión. Entonces, ¿por qué están subiendo las tasas en lo que puede ser una recesión y una crisis mundial de liquidez, de lo que acabamos de hablar? La respuesta es una locura y no deberían hacerlo, pero es la Fed, por lo que probablemente lo harán. La diferencia entre una recesión y una depresión, esto no se entiende demasiado bien. La recesión es muy numérica. Hay un árbitro, algo llamado la Oficina Nacional de Investigación Económica con sede en Cambridge, Massachusetts. Es un panel con, creo que, 9 economistas doctorados de nivel que deciden cuándo empezó una recesión y cuándo ha terminado. Por lo tanto, establecen cuándo comenzó la recuperación, etc. No son un organismo oficial. Es decir, están organizados, pero no son un organismo gubernamental. Es un organismo privado. Aún así, el gobierno siempre parece estar de acuerdo con lo que dicen. Es difícil de entender que pese a sea su opinión, la gente se guíe por ello. Aún así, y para que quede claro, no es una agencia gubernamental la que toma estas decisiones. Su regla general es de 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB. Esa es la regla general. Pero hay algo más. Se fijan en el desempleo, se fijan en los ingresos, se fijan en una serie de otros factores. Por lo tanto, basándonos en la regla general, ya estamos en recesión. Estados Unidos tuvo una disminución del PIB en el primer trimestre de 2022. Tuvimos una disminución del PIB en el segundo trimestre de 2022. Eso acaba de ser revisado, literalmente, hoy. Hay que añadir que la pérdida no fue tan grande, pero sigue siendo una pérdida.
todavía está en rojo. Por lo tanto, hemos tenido 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB y en este punto ya ha habido varias revisiones por parte del gobierno de Estados Unidos. Basándonos en la regla general, estamos en recesión. Ahora bien, Janet Yellen, que no sabe mucho acerca de esto, la Casa Blanca y otros están diciendo, bueno, no estamos en una recesión. O están cambiando la definición, o, si quiere ser un poco más técnico al respecto, la Oficina Nacional de Investigación Económica no se ha pronunciado, lo que no es inusual. Lo normal es que la Oficina Nacional de Investigación Económica pueda esperar 3 o 6 meses, a veces un año, antes de que llamen a las cosas por su nombre. Esto hace que no sea raro que la recesión haya terminado antes de que digan que empezó. No espero tener noticias de la Oficina Nacional de Investigación Económica hasta finales de este año, quizá principios del que viene. Y por cierto, ¿no sería interesante que esperaran hasta después de las elecciones? No subestimes los giros políticos y demás. Lo que me queda claro es que definitivamente está ahí. Por lo tanto, no estoy esperando por ellos. He visto los 2 trimestres consecutivos. Creo que está empeorando en la Fed de Atlanta. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta tiene un buen sistema. Están mostrando el tercer trimestre de 2022. Estamos en el tercer trimestre. No terminará hasta finales de septiembre. Muestran que en el territorio es positivo, pero que ha tenido una tendencia a la baja de alrededor del 2% a 1,9%, 1,6%, etc. Esto tampoco es inusual. Tienen un método estadístico muy interesante. Les doy mucho crédito. En general, todo el mundo en Wall Street coge los datos que llegan del PIB, algunos semanales, mensuales, trimestrales, lo que sea, y tienen que obtener todos esos datos antes de tomar una decisión final. Y así, lo que Wall Street hace es coger los datos que tienen y extrapolarlos. Dicen, bueno, basándonos en regresiones y correlaciones, etc., creemos que va a terminar así. Y por lo general se equivocan. La Fed de Atlanta hace algo diferente. Cogen los datos que tienen y en lugar de extrapolarlos, dicen, ¿y si esto fuera todo lo que tuviéramos? ¿Qué pasaría si fueran los únicos datos que pudiéramos obtener? Y así, sin hacer conjeturas sobre las piezas que faltan del rompecabezas, dan una estimación basada en lo que saben, y eso es lo que hacen. Uno de los resultados de esto es una estimación. Repito que es un método muy riguroso. Aún así, la estimación tiende a disminuir con el tiempo, porque si estás en una recesión y está empeorando, por definición, las piezas malas van a llegar más tarde en el trimestre, que fue lo que vimos en el segundo trimestre. Empezamos en positivo y terminamos en negativo. Empezamos positivos en el tercer trimestre. La tendencia es a la baja. Veremos dónde termina. No tengo que esperar al tercer trimestre, pero no me sorprendería si viéramos la recesión continuar en el tercer trimestre, incluso mientras la Oficina Nacional de Investigación Económica trata de decidirse. En mi opinión, estamos en recesión, pero realmente, y para ser claro, todos tenemos nuestro punto de vista. No hay agencias gubernamentales que digan quién tiene razón y quién no. Ellos no hacen eso. Una depresión es completamente diferente. La gente dice, bueno, vale, si una recesión son 2 trimestres de caída del PIB y una depresión es peor que una recesión, entonces una depresión debería ser de 10 trimestres de caída del PIB o algo así. Eso tampoco es cierto. En primer lugar, se puede tener crecimiento en una depresión, y lo hicimos en la Gran Depresión, convencionalmente fechada de 1929 a 1940. Fue una recesión técnica severa de 1929 a 1933, y luego otra recesión técnica de 1937 a 1938. Pero de 1933 a 1936, la economía creció. Ahora bien, el problema era que crecía a partir de una base muy baja. En otras palabras, el desempleo en el primer mandato y en el resto de la administración pasó del 22 al 12%, pero seguía siendo del 12%. Era una mejora, pero nada del otro mundo. Entonces, el punto está en que una depresión no significa una disminución continua del crecimiento del PIB.
Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.